Muy buenas. Este vídeo lo hago en relación a los talleres de la Jedi que hicimos en las jornadas, donde hice el taller de programación y creación de, bueno, una introducción a Unity para hacer un videojuego. Y voy a aprovechar, voy a hacerlo de nuevo debido a que el vídeo que grabamos en clase, claro, al no haber mucha iluminación, no queda del todo claro a la hora de montarlo. Entonces digo, pues voy a hacer el taller de nuevo y podéis seguirlo y así se hace de una forma más profesional. Muy bien, el taller que damos es de programación avanzada con C para ver cómo crear un videojuego. Veréis que eso es una introducción muy buena para que todo el mundo que tenga alguna inquietud para crear un videojuego, veáis que realmente con herramientas como Unity hay una parte de lo que es conocer cómo programar que no se necesita al 100%. Sí que es muy interesante tener una programación orientada a objetos, porque esto sí que necesitamos, es decir, tendríais que llegar, si estuviese haciendo un ciclo, por ejemplo, de DAM o de DAO, necesitaríais por lo menos tener el módulo 3 hasta la UF4 para dominar un poquito bien lo que sería empezar a crear un videojuego. También podríais tener un dominio de bucles, condicionales. Esto lo tenéis que tener muy por la mano para empezar a hacer un videojuego. Si hicieseis el ciclo de ASICS, como en vuestro módulo 3 solo llega hasta la UF3, tendríais que hacer ese pequeño salto para ver un poquito la programación orientada a objetos. Conceptos de herencia, polimorfismo, todo esto sería muy interesante porque os haría muy fácil el desarrollar juegos. Muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a distribuir esta sesión? Haremos una pequeña, hasta el punto número 4, haremos una pequeña presentación para decir, vale, yo quiero hacer juegos. ¿Qué tipos de juegos tengo? Me voy a centrar únicamente en este taller en dos dimensiones. Porque antes de empezar con tres dimensiones, que complica un poquito más el desarrollo, está bien que empecemos a hacer videojuegos tipos 2D de los que eran la Super Nintendo, Mega Drive o los que a mí me apasionan muchísimo. Entonces veremos qué tipos de juegos hay o qué podríamos hacer nosotros y cuál vamos a hacer en este taller. Principales motores a la hora de diseñar un videojuego, es decir, ¿qué cojo? ¿Por dónde puedo empezar? Recursos, ¿no? Es decir, nosotros vamos a diseñar un videojuego, somos programadores o programadoras, pero no dominamos todos los conceptos. Es decir, necesitamos a alguien que diseñe los personajes. Necesitaremos a alguien que nos dé los fondos, es decir, animaciones, todo esto. Nosotros sería un proyecto gigante si quisiésemos hacerlo todo de golpe. Y en el resto del taller veremos una introducción a todo el entorno de Unity. Es muy importante dominar el entorno porque luego notará mucha agilidad. La estructura de un proyecto, yo voy a presentar una estructura de un proyecto completa, aunque en nuestro taller no utilicemos todo lo que podemos ver como estructura. Pero se da un buen inicio por si queréis hacer algún videojuego. Game Objects y componentes serán claves para desarrollar todos los personajes, monstruos, es decir, baúles, todo lo que interacciona en nuestro juego lo trataremos como un Game Object y veremos qué sucede con él. Finalmente, algo que le da mucha vida a un videojuego es la animación. Necesitaremos ver cómo animamos a nuestro personaje para que llame la atención. Movimiento del jugador, obviamente para que un juego se llame videojuego, no, yo tengo que poder jugar con el videojuego, es decir, tengo que hacer algo. Tendré algún tipo de personaje que responderá a mis acciones. Veremos en lo extra, en creación de pantallas y siguiendo al personaje. Quizá lo hago en otro vídeo porque si no este se va a alargar mucho. Vemos a ver si este funciona, si os gusta cómo está hecho, entonces hacemos un poquito con creación de pantallas y siguiendo al personaje. Y finalmente sería el TestMit, todo esto lo hicimos durante el taller en clase, que fue que vosotros y vosotras ibais haciendo el taller y yo os iba diciendo, vale, ahora cámbiate este personaje por otra cosa. Os subiré también el contenido del paquete, que es decir, nosotros tenemos, vosotros os subiré en el enlace del paquete aquí. Os subiré una carpeta que contendrá ítems, que son ítems que podríamos agregar a nuestro videojuego, levels, diferentes niveles para hacer en nuestro videojuego y players, donde tenemos diferentes personajes con sus diferentes movimientos. En la parte de este SMI, una vez acabado el taller, estaría guay que replicase lo que hemos visto en este taller. En clase lo hicimos allí en caliente, ¿no? Al mismo momento, pero ahora que tenemos este vídeo en YouTube, pues por lo menos verlo y replicarlo.
Muy bien, tipos de juegos. Tipos de juegos, podríamos decir que tenemos el diseño top-down, donde un personaje está, digamos, tenemos una visión desde arriba, como podrían ser, por ejemplo, el Pokémon, el clásico Pokémon o Zelda, o tendríamos otro tipo de juego que sería en horizontal, que es que el personaje se mueve horizontalmente y aquí veréis que hay cambios significativos, es decir, aquí tenemos que aplicar ciertas leyes físicas debido a que cuando yo salto, el muñeco tiene que recuperar el suelo en algún momento. Entonces veréis sobre todo en la programación de videojuegos que hay que tener unos mínimos conocimientos de matemáticas para poder hacer cositas. Entonces yo os he puesto en YouTube, esto es un clásico, típico juego de Pokémon, o sea, donde nosotros teníamos el personaje, luego un combate, pero teníamos un movimiento donde todo el rato el personaje, en este caso, estaba en la posición central e iba cambiando el escenario. También pasaba igual cuando teníamos, por ejemplo, The Legend of Zelda, que veréis que vamos a hacer algo con ese muñequito. Yo tenía también un muñequito que se iba desplazando por la pantalla y una vista desde arriba. Otro tipo de juego, como el que habéis visto, el de Super Mario World, yo tengo un movimiento lateral y entonces yo voy interaccionando con los elementos, pero con un desplazamiento. ¿Veis cómo la cámara va desplazándose lateralmente? Eso es otro tipo de videojuego. Entonces, vistos un poco los videojuegos que yo estaba comentando aquí, vamos a ver los principales motores. En nuestro caso vamos a hacer un diseño top-down, porque en el taller era bastante menos complejo desarrollar un diseño top-down, debido a que horizontal pues requiere un poquito más de cosas sobre la masa, la gravedad, pero veremos una pequeña introducción en el diseño top-down. Principales motores, ¿por dónde empiezo a diseñar? En el mercado los más potentes podríamos decir que son Unity y Unreal Engine. Pues posiblemente habremos jugado muchos videojuegos en el móvil que están hechos con Unity y en el ordenador está claro que con Unreal Engine. ¿Por cuál empezar? Yo creo que es mejor empezar con Unity y cuando ya tenemos un nivel bastante bueno de cómo manejar toda la interfaz de Unity y entiendo cómo ver un personaje, cómo agregar componentes, podemos pasar si queremos a Unreal Engine. Pero yo creo que Unity es una herramienta buenísima para empezar a diseñar videojuegos. Si buscáis, veréis que hay un montón de videojuegos hechos y cosas realmente chulas. ¿Dónde encuentro materiales? Es decir, ¿dónde encuentro yo los recursos para empezar a hacer mis videojuegos? Yo os he puesto páginas orientadas a repositorios de elementos en dos dimensiones. Está claro que si haces un juego de tres dimensiones, cambia completamente posiblemente el recurso donde encontrarlos. Entonces, para esta práctica, bueno, para este taller, yo recomiendo, por ejemplo, itch.io, porque tiene un montón de recursos, por ejemplo, para hacer videojuegos, ya sean personajes, fondos, ítems, y hay algunos en modalidad gratis y otros en modalidad de pago. Por ejemplo, imaginad que yo quiero buscar un dungeon, una mazmorra. Entonces yo puedo buscar dungeon y puedo empezar a encontrar elementos que me puedan servir para hacer mi personaje. Imagina, por ejemplo, que yo puedo encontrar boss, un enemigo, ¿no? El monstruo final. Pues puedo empezar a ver cosas que me pueden servir para diseñar mi videojuego. Lo mío pasaría, por ejemplo, con Unity Assets, que también nos facilita un montón de personajes y herramientas. Por ejemplo, aquí sí que se ve muy claramente el filtro por categorías. Si hiciese un videojuego de 2D, como es este caso, podría disponer de un montón de cosas que da la comunidad, algunas gratis, otras de pago, para hacer mi videojuego. Por ejemplo, si veis, este tipo es muy parecido a lo que hacéis en las aplicaciones móviles. Si alguien ha jugado a un tipo Clash of Clans o un Candy Crush, estos menús son muy parecidos a lo que hay en los videojuegos. Entonces, por ejemplo, por 7 euros podríamos comprar todo este conjunto de packs y nos sacaríamos de encima el construir todos estos ítems. Y diréis, ¡guau! Es un dineral, 7 euros. Podéis pensarlo como un dineral, pero hay gente o un equipo que ha estado matándose aquí a diseñar estos personajes y videojuegos. Entonces yo creo que está muy bien que a lo mejor por 5 eurillos nos pueden permitir hacer juegos súper chulos. O sea, también hay que reconocer que hay un trabajo muy grande de la parte de diseño de un videojuego. Y por 5 brillos, pues yo creo que es un precio razonable. Hay que agradecer siempre el trabajo de otros. No, imagina que vosotros hacéis un videojuego y, hombre, os gustaría también que lo comprase alguien. Pues esto es lo mismo. Entonces, vistas las dos partes principales de desarrollo, vamos al lío, vamos con el taller. ¿Cómo empezamos este taller? Para empezar a abrir Unity, que esto sería la pantalla de Unity, necesitáis descargaros Unity Hub.
Una vez os descargáis Unity Hub, sería toda esta plataforma, tenéis que instalar uno de los cores, una de las versiones para empezar a diseñar. Muy fácil, le daríais a Add y en este caso seleccionaríais la última que hubiese. Siguiente, 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 tardaría un buen rato y cuando la tengáis instalada tendríais que activar un tipo de licencia. Es decir, yo hasta bajando mi Unity Hub, instalando una versión, no puedo empezar a trabajar. Tengo que activar una licencia. Esto lo haría en la herramienta de la tuerca y en License Management podría crear una nueva licencia. Active New License. Tendríamos que decirle que es personal y que no vamos a hacer ningún uso comercial. Si quisierais hacer ganar mucho dinero con vuestros videojuegos, tendríais que tener en cuenta que a partir de cierta cantidad tendríais que pagar algún tipo de suscripción. Porque claro, Unity os ofrece una plataforma para diseñar y todas las herramientas, pero también quiere ganar algo de dinero. Entonces, para nuestro caso, como no vamos a ganar 100.000 dólares, vamos a hacer únicamente uso no profesional y esto directamente activa una licencia y te da unos días de vigencia. No pasa nada, podemos renovarla todas las veces que queramos. Muy bien, ahora que hemos bajado Unity Hub, hemos instalado un core de versión y hemos activado nuestra licencia, podemos empezar a crear proyectos. ¿Cómo creo proyectos? Yo le doy al botón de New y en este caso, como vamos a hacer un videojuego en 2 dimensiones, le daría al botón de 2 dimensiones. Y por ejemplo, vamos a poner Jedi Taller. ¿Ya existe? Pues vale, Jedi IT. La aplicación yo la he puesto en C, pero podríais ponerla en cualquier sitio. Muy bien, ¿cómo vamos a trabajar este videojuego? Vamos a hacer una presentación. Normalmente necesitas un ordenador que tenga una RAM un poco bien. Mínimo 8 gigas para que esto empiece a funcionar un poco guay. Yo tengo 16 gigas y veis que bueno, va fluido, pero que cuanta más memoria RAM, pues este tipo de carga irá más rápida. Pero luego aquí dentro, con 8 yo creo que tenéis suficiente. Muy bien, ¿cómo se distribuye el escenario de Unity? Esta es la configuración con la que yo trabajo y es la que os recomiendo. A medida que vayamos avanzando os diré cómo personalizar toda esta vista para diseñar juegos. Entonces, aparte, en la parte izquierda lo que tenemos serían todos los objetos que van a formar parte de nuestra escena. Cuando yo quiera añadir un nuevo objeto, haría un botón derecho y podría crear pues diferentes tipos de objetos, efectos, vídeo, cámaras. Y lo añadiría, por ejemplo, si quiero un objeto vacío, lo añadiría a la vista de mi escena y formaría parte de aquí. Es decir, estaría dentro de la escena. ¿Qué más tengo? Tengo en la parte inferior todo lo que sería la estructura de mi proyecto. Aquí es donde nosotros iríamos creando las diferentes carpetas para crear la jerarquía que va a tener el proyecto. Es muy muy importante que seamos muy limpios y limpias a la hora de organizar toda nuestra estructura, porque si no va a ser un completo caos. Pensad en cualquier juego, si echamos la vista atrás y vemos el de Pokémon, ¿cuántos monstruos, cuántos Pokémon, no? ¿Cuántos elementos distintos tiene el juego? Muchísimos. Entonces, si no somos ordenados a la hora de trabajar nuestros proyectos, habrá un momento que será un caos. Y muchas veces un videojuego no lo hace una única persona, lo hace un equipo. Claro, todo el equipo tiene que saber cómo trabajar y que trabajar de la misma forma. Esto lo veremos un poquito más adelante en cómo la organización del proyecto. Consola, muy importante, tenemos proyecto y consola. Aquí en esta consola nos saldrán todos los errores que se van a encontrar en nuestro videojuego. Veremos que hay errores que nos van a hacer que no podamos ejecutar el juego hasta que lo arreglemos y tendremos otro tipo de errores que son como advertencias. Es decir, oye, esto se podría mejorar o esto te puede dar errores. No es necesario que solucionemos todas las advertencias para que el juego funcione. ¿Qué más tenemos? Tenemos aparte de la escena de donde yo voy a crear todo mi mundo, tengo la escena de juego. ¿Qué significa? Yo voy a poder ver cómo se vería el juego con todo lo que estoy haciendo en la escena. ¿Cómo podría yo empezar a jugar? Cuando yo le doy al botón de play, aquí tenemos los controles para controlar el juego, cuando le doy al botón de play, empezaría a jugar, ahora no tenemos nada, no se puede ver, empezaremos a jugar en la pestaña de game y veríamos cómo en la escena se mueven los diferentes game objects y se representan en el game. Si os dais cuenta, cuando yo le doy al play, esto cambia de color. ¿Por qué? Si vosotros iniciáis Unity, esto prácticamente no os cambiará de color y no será notable. ¿Por qué le pongo yo una diferencia entre color y no color? Porque yo cuando estoy jugando al juego, es decir, cuando yo lo estoy probando con mi botón play,
puedo alterar elementos del objeto y que estos ver, digamos, mientras ejecuto el juego, si cambio ciertas cosas, cómo se vería. Esto puedo hacerlo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué le cambio un color? Porque en el momento que yo, imaginad que he hecho muchos cambios en el objeto, he cambiado un muñeco, he hecho una cosa que antes iba mal, vale, y lo quito. Estos cambios se pierden. Es decir, todos los cambios que yo hago mientras el juego está ejecutándose, una vez yo quito el botón de play, se pierden, a no ser que lo guarde. Entonces es muy importante distinguir cuando estoy ejecutando el juego y cuando estoy editando el juego. Entonces nosotros podemos, en preferencias, nosotros podemos modificar todos los tipos de colores que tenemos a la hora de editar eh, nuestro juego y ver, por ejemplo, yo he puesto este color, pues vosotros podríais poner otro color y ver qué está pasando para, por ejemplo, si yo pongo el color original o pongo un color que no se distingue, ¿vale? Aquí se ve un poco claro, pero a veces nos podemos despistar. Yo os recomiendo que pongáis algún tipo de color que sea bastante llamativo para que distingáis muy bien cuando estáis en modo play o en modo normal. ¿Qué más tenemos? Vamos a crear, por ejemplo, bueno, con la main cámara podemos. Esta cámara es la cámara central que vamos a tener y es como si estuviésemos grabando una película. Va a estar enfocando completamente a nuestra escena de videojuego. Podríamos también alterar y moverla y hacer cosas con ella para que enfocase ciertas partes, que fuese más pequeñita. Eso se podría hacer. O sea, todo se puede personalizar como queramos. Mira, cuando yo selecciono un objeto, eso sería un GameObject de una cámara, vemos que tiene un montón de propiedades. Es decir, en la parte derecha nos van a salir todas las propiedades del GameObject. En este caso, todos van a tener un eje de transform donde nos lo van a posicionar en las coordenadas. Es decir, es muy importante que veáis que un videojuego trabaja por coordenadas. Yo puedo trabajar X y Y como si fuese un eje de coordenadas para, para colocar posiciones. Y también tenemos la posición Z. Esta posición Z sería la profundidad. Como nosotros estamos trabajando en un videojuego de dos posiciones, no vamos a tener este eje Z, porque es 2D. 2D son dos dimensiones, X y Y. Un videojuego en 3D tiene X, Y Z, porque son tres dimensiones. Entonces, ¿qué más podemos hacer aparte de configurar cosas del objeto? No vamos a tocar nada de la cámara, vamos a dejarla como está. Podemos añadir componentes, es decir, yo podría ponerle a esta cámara cosas e ir mejorándola. Esto lo veremos en el tema de componentes, pero que sepáis que las propiedades se pueden alterar añadiendo componentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos en la pestaña Window, podemos añadir diferentes pestañas a nuestro proyecto. Por ejemplo, si yo cerrase la pestaña Animator o Animation, podría ir a Window, Animation y recuperarla. Y me aparecería la pestaña. Vosotros posiblemente no la tengáis y tendréis que añadirla. Pues simplemente Window, Animation, Animation. Y si yo selecciono esta parte de aquí, veis que he seleccionado, vamos a dejarla fuera, selecciono aquí la pestaña, doy un clic, puedo moverla donde a mí me apetezca de mi pantalla. Yo la trabajo aquí abajo por comodidad y veréis por qué. Entonces, vamos a empezar con lo mínimo. Vamos a poner escena, game posiblemente lo tengáis aquí puesto. Pues muy bien, lo cogéis, lo arrastráis y lo ponéis a un lado. Vamos a trabajar con escena, con game, con hierarchy, con la jerarquía, project console y animation aquí abajo. Ya iremos añadiendo más. Eso sería la introducción a la parte de Unity, que podemos personalizar. Entonces, una vez hemos visto cómo es la estructura y cómo es la interfaz de Unity, vamos a ver cómo es la estructura del proyecto. Mirad, esta sería una estructura. Perdonad, esto sería una estructura completa de un proyecto de un videojuego. ¿Por qué? Tenemos escenas. Es decir, todos nuestros videojuegos van a tener escenas. Escenas de pantalla de presentación, escena de pues cuando entro en una sala o en otra sala, escena de muerte o escena de victoria. Es decir, tengo diferentes escenas que yo le presento al usuario. Y cada escena puede tener sus diferentes objetos. Pues un botón, una lista, otro personaje, un cofre. Entonces, cada escena
me va a permitir a mí decirle al juego de cuándo tiene que cambiar de una escena a otra. Imaginad, cuando por ejemplo estábamos viendo en... Cuando estábamos viendo The Legend of Zelda, cuando nosotros estamos aquí, cuando cruzamos una puerta, cuando mate al monstruito, y pasa una puerta, está cambiando de escena. Esto que pasa es un cambio de escena, y de repente cambia de la escena mazmorra a la escena, pues castillo. Y estos son cambios de escena. Vamos a tener tantas como, pues posiblemente, en este caso, pues veis, ahora habrá otro cambio de escena y aparece otro tipo de escena. En este caso posiblemente sea una escena completa y la estén ocultando a la parte izquierda, si podéis ver. Pero cuando hace un cambio de pantalla negro, sí que estamos cambiando de una escena a otra completa. Eso serían las escenas de nuestro videojuego. Entonces, también tendríamos la parte de scripts. Cuando nosotros probamos algún tipo de objeto, tendríamos que darle una funcionalidad para que el objeto se mueva, para que interaccione con algo. Y esto lo haremos programando scripts. El lenguaje de programación que utilizaremos será C Sharp y veréis que el editor es Visual Studio. Cuando instaláis vosotros Unity Hub y le dais a funcionar, ya por solo ya te pide instalar Visual Studio. El editor es Visual Studio, podéis poner el 2007, Visual Studio Code. Si no tenéis, podéis hacerlo con el bloc de notas, con cualquier editor. Pero por defecto, pues trabaja con Visual Studio 2019 o 2017. Da igual, los dos funcionan genial. Yo lo voy abriendo. ¿No está completa? Pues nada, pues instalo el 2019. Yo lo voy iniciando para que vaya cargando y lo tenerlo por ahí. Ay, perdona. Lo voy a tener por ahí porque luego cuando hagamos algo en nuestro código, se abre esta pantalla, yo lo dejo aquí y luego cuando abra algo en mi código, pues ya se abrirá solo. Aquí en scripts irán todos los scripts de nuestros personajes, cofres, iteraciones, todo. Es decir, todo lo pondremos aquí. Sonidos. Obviamente nuestro juego va a tener algún tipo de sonido. En esta demostración no vamos a poner el sonido porque ya de por sí el taller era largo. Pero podríamos ponerle también sonidos a cuando el usuario da un espadazo, cuando el usuario abre un cofre, cuando muere. Todo esto podría tener sonidos. Sprites. Sprites van a ser todos los elementos que nosotros vamos a trabajar para animar al personaje. Es decir, si abrís ahora la carpeta que os he dicho que os iba a compartir de Jedi, veréis que, por ejemplo, Player, si yo abro, por ejemplo, Link, y le doy un pequeño zoom, yo tengo un montón de pequeñitos links. ¿Qué significa? Esto serían la hoja de sprites que yo voy a trabajar con mi personaje. Es decir, cada muñequito de aquí va a ser un movimiento de mi personaje. Si os fijáis, por ejemplo, toda esta línea, no puedo seleccionar, pero toda esta línea sería el movimiento de Link cuando va caminando hacia arriba. Entonces, sprite a sprite, voy a recrear el movimiento para engañar al jugador y que él piense que realmente Link se está moviendo. Pero lo único que está cambiando es de sprite en sprite para hacer el movimiento. Esto es muy parecido a cuando hacemos un GIF. Ahora lo veremos más adelante. Pues todos estos sprites van a ir dentro. Desde todas las hojas hasta los movimientos van a ir dentro de sprites. También tenemos FX. FX van a ser todos los efectos, por ejemplo, de explosión, de disparo, de rayos. Es decir, los efectos FX van a ir aquí dentro de esta carpeta y podríamos tener los que quisiésemos. Está claro que efectos FX hacen que nuestro juego sea más chulo. Pues sí, si tiene una pistola y disparo y sale una explosión, pues obviamente va a ser más divertido que si no sale nada. También tenemos animaciones, es decir, nosotros utilizando los sprites vamos a crear animaciones para nuestro personaje y veremos que nuestro personaje va a poder cambiar de un estado a otro, es decir, va a poder atacar, va a poder protegerse, va a poder correr, va a poder saltar, todo esto son animaciones. Entonces vamos a crear todas nuestras animaciones para que nuestro personaje pueda cambiarlas en el juego. También tenemos por último la carpeta prefabs. Esta carpeta lo que nos permite es, una vez creamos nosotros nuestro muñequito Link, ¿verdad que vamos a tener un montón de escenas? O vamos a copiar muñecos y vamos a cambiar Link malo, Link bueno. Pues nosotros vamos a crear como si fuesen objetos prefabricados que vamos a poder arrastrar a nuestras diferentes escenas y poder utilizarlos habiéndolo hecho una única vez. Y que si yo cambio alguna cosa en ese objeto,
se aplique en todas las copias que he hecho. Esto nos ayuda mucho a reutilizar objetos y componentes de nuestro juego. Entonces, antes de empezar, vamos a crear la estructura que vamos a tener en nuestro proyecto. Me voy a Unity, al apartado de Project, y vamos a crear una carpeta, botón derecho, Create Folder. Uy, vamos a cambiarle el nombre, botón derecho, vosotros ponerlo bien. Rename, vamos a llamarlo Scripts, porque vamos a programar cositas para nuestro personaje. También vamos a tener Sprites. Vamos a tener animaciones. Y por el momento, si no me olvido, no tenemos ninguna más. No vamos a hacer, bueno, y puedo enseñaros cómo hacer un prefab, que esto es muy fácil. Con esto ya tendríamos suficiente. Nos faltaría FX, nos faltaría sonido. Es decir, el videojuego va creciendo. Muy bien. ¿Qué tengo antes de todo? Antes de todo vamos a darle un nombre a la escena. Vamos a entrar en Scene, vamos a cambiarlo porque esto es muy feo. Vamos a, por ejemplo, primer level. Vamos a decirle, pues, primer nivel. Si vosotros vais creando más escenas, podréis llamarlo segundo level, tercer level. Entonces, vamos a continuar, ya que tenemos la estructura, vamos a ver qué es un GameObject y un componente. Mirad, cuando yo creo un GameObject, es decir, el link, cuando yo lo inserto en mi videojuego, es decir, yo voy aquí y hago create empty, esto es un GameObject, ¿vale? Pero si veis en la pantalla no hay nada. Es decir, está ahí, pero no hay nada. Es decir, yo no veo nada. Está aquí. Es decir, si yo aplico las herramientas de movimiento, o sea, todas estas herramientas me van a permitir mover el objeto. ¿Veis? Yo estoy moviendo un objeto que para mí es transparente, no existe. ¿Veis? Puedo escalarlo, con esto lo haría más grande o más pequeño. Con esto lo rotaría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a, por ejemplo, a ponerle un colorín. Un color lila. Entonces, si hacemos un zoom, ¿veis? De forma normal, no tiene nada, es un objeto transparente. Cuando yo lo selecciono, le doy doble clic, me lo selecciona. Con la rueda del cursor, si aprieto la rueda, puedo manejar toda la escena. Y si hago rueda arriba o rueda abajo, puedo hacer zoom en la escena o menos. Y la muevo. Entonces vamos a darle, por ejemplo, el punto lila para ver que realmente sí que existe el objeto. Está aquí, pero no hay nada, es decir, no tiene componentes. Si ves aquí, sería este cuadrado lila nuestro GameObject, pero no tiene componentes. Para que empiece a tener componentes, tengo que empezar con Transform. El componente Transform por serie ya nos lo trae. Es decir, este componente Transform, veis que si yo muevo el objeto, cambia la posición. Si lo muevo en el eje Y, cambia el eje Y. Si lo muevo en el eje X, cambia el eje X. Es decir, mi objeto ya tiene por sí el componente Transform. Pero, por ejemplo, para ir dándole forma, para que yo este objeto lila tenga al link dentro, tengo que darle el componente Sprite Renderer. Entonces vamos a darle a nuestro GameObject, vamos a cambiarle el nombre, porque va a ser link. ¿Veis? Ahora ya se llama link. Lo cambiamos aquí arriba en sus propiedades. Vamos a añadirle un componente. Y vamos a añadir el componente Sprite Renderer. Yo puedo añadir y puedo buscar por el nombre, o simplemente podría ir buscando por pestaña, ir buscando, pero es mucho más fácil ir escribiendo. Entonces, una vez yo le añado el componente, que lo tiene aquí dentro, puedo seleccionarle una imagen para link. Es decir, puedo seleccionarle un objeto para que éste lo represente. Si os dais cuenta, claro, yo no tengo ningún sprite de link. ¿Por qué? Porque todavía no he importado los sprites. Entonces, antes de poder darle una imagen para que se vea así dentro, tengo que importar todos los sprites. Vamos a ver cómo importamos algo en el proyecto. En la parte de assets, en sprites, la carpeta, porque ahí es donde van, yo le puedo dar botón derecho import new asset. Entonces yo me iría al escritorio, buscaría la carpeta Jedi, donde tengo los players, y en este caso yo voy a hacerlo con link. Podríais probar otro personaje, esto, hacerlo igual que estoy haciendo yo, luego lo podéis cambiar. Muy bien, acabo de añadir toda la hoja, si le doy doble clic puedo verla, de personajes, es decir, de link con los diferentes movimientos. Vale, si vuelvo otra vez al GameObject e intento darle para el sprite, claro, yo puedo meterle, ¿veis? Puedo meterle todos los muñecos, pero yo solo quiero uno. ¿Qué tengo que hacer?
tengo que cortar link a link y muñequito a muñequito los diferentes sprites. Es decir, tengo la hoja de sprites, pero tengo que convertirlo en sprite. ¿Cómo lo hago? Si yo le doy aquí, veis que sale una hoja completa. Vamos a hacer algo para que en vez de trabajar una hoja completa, salga una hoja múltiple. Yo le doy le doy un clic al botón de Link Sprites y donde pone Sprite Mode Single, lo voy a cambiar a múltiple. ¿Qué me permite hacer esto? Ahora cuando yo le he dicho que es múltiple, voy a poder recortar. ¿Cómo recorto yo? ¿Cómo recorto yo? ¿Cómo recorto yo esta hoja? Cuando le he cambiado el sprite a múltiple, me voy a la opción Sprite Editor. Esta opción me abre un editor. Si no lo tenéis instalado por serie, podéis instalarlo. Para instalarlo, tenéis que ir a... Si no lo tenéis, si no tenéis por defecto instalado esto, que puede ser, tenéis que ir a Package Manager. Y esto cuando cargue, podéis buscar el Sprite Editor. Ahora no recuerdo exactamente si es este o este. Yo creo que es este. Este es Use Unity Sprite Editor Window. Si no lo tenéis cuando le dais a Sprite Editor, os sale un error. Simplemente tenéis que ir a Window, Package Manager, instalar donde pone Unity Sprite Editor. Instaláis este, simplemente sería botón derecho Install. Y una vez lo tengáis, si volvéis a darle otra vez al Sprite Editor, seleccionando la hoja, podréis verlo. ¿Qué hago yo en esta pestaña? En esta pestaña yo voy a poder cortar, slice sería trocear, esta imagen. Si coger la imagen de internet, esta imagen está recortada y posiblemente nos salga bien, a lo mejor no. Es decir, esto alguien lo ha hecho, el que cortó esto, es que hizo esta hoja, lo hizo con un cierto tamaño para nuestros sprites. Yo le voy a dar un tipo de corte automático. Puede ser que no estuviese bien, puede ser que tuviese que hacerlo yo a mano y decirle el tamaño que tiene esta hoja. Esto puede ser que lo encontréis y que cojáis diferentes conjuntos de hojas de un sitio, de otro sitio y diferentes autores. Entonces tendríais que saber qué tipo de trozo de píxel tiene para poder trocearlo por ello. Vamos a probar un automático. Si no nos funciona ya tenemos que empezar a pelearnos. Entonces le doy a Slice, Automatic Slice, y esto aunque no parezca, me ha cortado, podéis ver que ha encajado a la perfección, me ha puesto una línea, o sea, un cuadrado alrededor de todos los muñecos. Yo también podría hacerlo a mano, es decir, si vuelvo hacia atrás, yo podría hacer, por ejemplo, si tuviese aquí este link, mira, por ejemplo, este lo borro. Yo podría con el ratón directamente, veis que sale un cuadradito, yo podría automáticamente hacer yo mi sprite perfectamente para que encaje como yo quiero. ¿Vale? Podría hacerlo más grande, más pequeño, podría eliminarlo, hacerlo a la perfección y podría cuadrar mi propio sprite al tamaño como yo quiera hacerlo, ¿veis? Y quedaría perfecto. Antes lo teníamos muy grande, pues ahora está como que estaba al de abajo. Entonces esto podría hacerlo yo, podría personalizar los sprites al detalle si veo que el marco alrededor no cuadra con la imagen que quiero. En este caso veis, mayoritariamente todos han quedado perfectos, menos ese de ahí que había quedado un poco loco. Están todos perfectos. Vale, una vez he cortado, slice, lo tengo automático, lo que tengo que hacer es apply. Aplico los cambios. Entonces cuando yo aplico esto, ¿vale? Ya se ha hecho rápido y todos se han puesto con este nombre. Cuando yo cierre, puedo ver que la hoja antes que tenía un montón de cosas, o sea, tenía toda la hoja completa, ahora tengo muñequito a muñequito cortado como un sprite único. Entonces he conseguido que de una hoja completa de sprite tenga un único personajito por cada movimiento. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora que tengo una hoja de sprites para ponerle al sprite renderer, que es el siguiente componente que hemos puesto, me voy a link y en la pestaña de sprites le selecciono el que me guste. Pues en este caso, como va a estar mirando, le selecciono el primero, el link mirando. Entonces, como nosotros no tenemos el link, esta hoja, veis, no está completa porque no tiene el movimiento del link corriendo hacia adelante sin escudo. No tiene sin escudo. Entonces vamos a hacer link mirando hacia adelante con escudo. Porque si no quedaría muy feo que pasase de no tener escudo a tener escudo. ¿Veis? Esto quedaría muy feo. ¿Veis? Mirad aquí abajo. Escudo, no escudo. Escudo, no escudo. Entonces es mejor ponerlo así, ¿veis? Como yo voy simulando el movimiento clic a clic, cómo se va moviendo. Pues esto es lo que vamos a conseguir hacer. Vamos a simular
¿Veis? ¿Veis cómo se va moviendo cuando yo voy cambiando? Vamos a simular este movimiento. Vamos a hacerlo nosotros como una animación y el usuario va a aparecer que Link está corriendo. Entonces, vamos a ponerle este sprite del primero con escudo. Y si os fijáis ahora sí que me sale la imagen. Por tanto, ya puedo ir aquí y quitarle el elemento, digamos, la caja cuadrada rosa para ver que el muñequito está. Y también lo tenemos en el game, es decir, también lo tenemos en el videojuego. Lo que claro, si en la escena, ¿veis? Si en nuestro cuadro de escena ya es minúsculo, pues en la escena va a ser en minúsculo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacerlo grande. Tenemos estas herramientas, este sería una herramienta para deformarlo prácticamente, ¿veis? Como si fuese Word, le puedo dar forma, es decir, yo puedo hacerlo todo lo grande que quiera y deformarlo, pero tengo muchos puntos de que se deforme. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo escalar. Con esto yo puedo escalarlo e ir haciéndolo un poquito más uniforme. ¿Veis? Aquí se me ha quedado un poco más ancho. Vamos a ponerlo así. Y vamos a probarlo con la otra forma también para que veáis que funciona. Podéis presionar la tecla Alt. Si yo presiono esta tecla Shift. ¿Veis? Si yo no presiono la tecla Shift, puedo deformarlo y puede quedar un muñeco feo. Entonces, vamos a hacer control Z para que nos ponga el muñeco tal como estaba, es decir, originalmente. Vamos a volver al editor de cuadrado, vamos a presionar en una esquina y vamos a presionar la tecla Shift. Si presionáis la tecla Shift veis que el escalado va a ser totalmente proporcional y no voy a poder yo deformar la imagen como me dé la gana. Entonces vamos a hacerlo suficientemente grande apretando el Shift y cuando os guste el tamaño lo soltáis. Yo lo voy a dejar a este tamaño. Importante, rueda arriba zoom, rueda abajo no zoom. Presiono la ruedecita, desplazo la escena. Entonces, ahora cuando yo le doy al play, ya puedo ver que tengo mi muñeco en la escena y mi muñeco en el juego. Pero claro, no hace nada porque no le he dado funcionalidad. Pero muy bien, ya tenemos el siguiente componente añadido. Tenemos el transform funcionando, tenemos el sprite renderer funcionando porque ya aparece la forma. Y a partir de aquí empezamos a añadirle a nuestro GameObjectLink diferentes componentes. ¿Qué hacen estos componentes? Antes de presentarlos, o sea, antes de verlo, lo voy a presentar. Tenemos el componente Rigid Body. Vamos a ponérselo. ¿Veis? Yo le he dado al zoom, yo le he dado al play, no pasa absolutamente nada. Vamos a darle un cuerpo rígido. A ver qué pasa. Vamos a darle el Rigid Body 2 dimensiones, porque estamos haciendo un videojuego en 2 dimensiones. Entonces, acabo de darle un cuerpo rígido en 2 dimensiones. Si yo vuelvo a darle al play, Link se va. Es decir, ¿qué le está pasando a Link? A Link le está afectando la gravedad. Es decir, darle un cuerpo rígido a un muñeco, o sea, a un game object, o a un personaje o algo, es que le estamos aplicando leyes como el mundo real, ¿no? Es decir, yo cojo un objeto, lo tiro, pues este objeto cae. ¿Cómo cae? Pues cae según su masa, cae según la gravedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es un objeto en 2 dimensiones, es decir, yo no quiero que Link cuando empiece caiga, porque no tiene sentido que mi personaje caiga. Si estuviese haciendo un videojuego, como os he dicho anteriormente, si hubiésemos hecho, por ejemplo, el de Super Mario, sí que me interesa que cuando Super Mario caiga, o sea, salte, baje. O cuando el personaje, por ejemplo, Sonic le pase algo, pues salte. Es decir, necesito que le aplique pues la masa que tenga. Cuando Mario grande va a caer mucho antes que cuando Mario es pequeño. O cuando va con Yoshi pesará más. Entonces todo esto se lo voy a añadir como propiedades a mi game Object y componente Rigid Body. Entonces en este caso, como no queremos gravedad, se la quitamos. Y ahora cuando nosotros le damos al play, nuestro personaje se queda ahí quieto, porque ya no le está afectando la gravedad. Si yo en caliente, veis que la pantalla está lila, si le doy un 1, le vuelve a afectar. Porque está ejecutando, estoy haciendo un cambio para ver qué pasaría. Si yo lo quito, vuelve el estado 1 y cuando le doy, vuelve a estar mi personaje normal. Eso es lo que os comenté al principio. Tenemos que distinguir que lo que yo hago aquí en caliente, luego, digamos, en frío, no afecta. Eso sería la opción. Muy bien, ya le hemos dado nuestro cuerpo físico, lo hemos explicado. Vamos a ver qué más componentes nos faltan. Tenemos el Box Collider. El Box Collider lo que me va a permitir a mí, Box Collider 2D, lo que me va a permitir a mí es, si os acabáis de dar cuenta, antes de poner el componente, vamos a quitarlo con esta opción, lo deshabilito,
¿Ves que se le pone una caja cuadrada alrededor? Significa que este personaje, hasta que yo no le pongo el Box Collider, hasta que no se lo activo, no puede colisionar con ningún objeto. Entonces, es decir, si yo tuviese aquí una moneda y Link no tuviese Box Collider, jamás podría detectar que ha chocado con una moneda y no podría cogerla. Yo cuando le doy un Box Collider le estoy dando una caja alrededor a la que el muñeco va a interaccionar. Es decir, si le tocan por aquí arriba, pues le pueden hacer daño. Si le tocan por aquí también, si le tocan por aquí también. Fijaos que yo le acabo de dar Box Collider y hay unos espacios que realmente si me viene aquí un objeto por esta esquina, me van a decir que le han matado, pero realmente no lo están tocando. Por tanto, igual que el Box Collider, yo podría darle a Edit Collider y podría personalizar dónde quiero que sea la colisión. Pero igualmente, si os dais cuenta, no puedo solucionar estos espacios en blanco. ¿Qué voy a hacer? Pues, por ejemplo, en vez de trabajar con el Box Collider, vamos a eliminarlo. Lo elimino aquí. Remove Component. Vamos a ver qué otros tipos de collider hay. Si yo le doy a collider, vemos que tenemos bastantes tipos de colisionadores. Uno que puede solucionarnos bien la papeleta es el Capsule Collider. ¿Veis? Este Capsule Collider ya sí que nos hace un poquito más perfecto el contorno de Link y si le dan por aquí, pues ostras, pues ha muerto. Pero ¿veis que todavía faltaría arreglarlo? Vamos a ver si con el Edit Collider podemos arreglarlo. Pues va a ser que no. ¿Veis? Acabo de ver que bueno, va a quedar bastante real, pero no está quedando perfecto. Es decir, nosotros podríamos perder horas y horas infinitas en personalizar este muñeco para que la colisión del cuerpo fuese perfectamente ajustada a los bordes, o podríamos ponerle un concepto de cápsula y tirar para adelante. Yo voy a ponerle el concepto de cápsula, pero os voy a enseñar cómo lo haríamos para que estuviese mejor. Quitamos este componente y vamos a ponerle, por ejemplo, el Polygon Collider era. No, un segundo, a ver si era este. Sí, este, Polygon Collider. Polygon Collider me permite a mí ajustar a la perfección todos los puntos donde yo quiero que el personaje vaya chocando si tiene alguna iteración con algún personaje. ¿Ves? Esto me podría a mí llevar pues un buen ratito, ir poniendo todos los puntos perfectamente puestos para que el personaje, cuando chocase con alguien, tuviese, ¿veis? Ponerle bien la oreja, esto así. Habría que hacerlo con mucho mimo y amor, como podéis ver, para que perfectamente quedase. ¿Veis que va quedando ya perfectamente perfilado el personaje? Entonces, tendríamos que hacerlo a este nivel de detalle para que se ajustase muy bien la colisión de cualquier ítem con Link. Entonces, esto podéis ver que es una currada para cada objeto, pero en un videojuego real es lo que hay. Es decir, se tendría que hacer así. Vamos a dejarlo con el Polygon Collider, pero para ahorraros facilidad ahora, yo trabajaría con el Capsule Collider, que es bastante... Vamos a deshabilitarlo y vamos a ponerle el Capsule Collider porque este proyecto lo subiré. Os lo subiré para que... y os lo dejo el componente desactivado para que vosotros podáis toquetear. Vamos a darle Capsule Collider. Vale, ya hemos visto Transform Sprite Rigid Body, Box Collider para que colisione con otros objetos y Player Controller CS. ¿Esto qué hace? El Player Controller CS me va a permitir a mí añadirle como componente, esto tenemos que crearlo nosotros, no existe. Si yo pongo Player Controller, no existe. Es decir, todos los ficheros que sean CS, que son scripts, no existen. Es decir, es código que nosotros vamos a ponerle al personaje. Entonces, ¿qué código le voy a poner yo? Le voy a poner un código para que el personaje se mueva. Es decir, si yo le doy al play ahora, intento presionar las teclas, por ejemplo, las teclas del teclado, es decir, intento moverlo con WASD o con las crucetas, no hace nada. Pero no hace nada porque no tiene ningún tipo de código que le diga qué tiene que hacer. Entonces vamos a añadir el componente Player Controller, le damos a New Script, Create and Add, y ahora mismo acabamos de crear, cuando cargue, un script de código que si os dais cuenta lo tenemos aquí en Play en Controller, pero tenemos que moverlo a la carpeta de script, porque tenemos que ser ordenados. Incluso podríamos tener dentro de la carpeta script
una nueva carpeta que fuese, por ejemplo, link. Y dentro de link esto, porque podríamos tener otro elemento algún día, un juego, por ejemplo, que fuese... Uf, qué valento. Pues, por ejemplo, un cofre, pues un chest. Podríamos tener un cofre y este cofre que tuviese sus cositas. También podríamos tenerlo. Entonces hay que ser ordenado para que cada elemento tenga sus cosas, igual que en Sprite. ¿Verdad que vamos a tener muchos sprites? Sí. Pues por tanto es importante tener un sprite que refiera todo lo que es de link. Igual que si podemos tener otro que sea para un chest, lo ponemos para chest. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Muy bien. Y lo mismo haríamos con animaciones y demás. ¿Qué nos falta? Ya hemos hecho todos los componentes. Tenemos el componente Player Controller, Box Collider. Tendríamos que darle una animación, pero antes de dar la animación vamos a ver el primer movimiento. Es decir, vamos a añadir, antes de ver la animación, movimiento para que yo cuando juegue con el personaje y mueva las con WASD o con las flechas de arriba, abajo, izquierda, derecha, esto tenga movimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es irme un clic al Game Object de Link y donde tengo el componente de Player Control le voy a dar doble clic. Y automáticamente se me abrirá Visual Studio. Se me abre Visual Studio para que yo pueda editar el script de este personaje. ¿Qué tengo que hacer yo cuando trabajo con un script? Tengo que diferenciar dos cosas. Esto, si no tenéis conceptos de programación orientada a objetos, lo vais a ver un poco abstracto por cómo lo voy a presentar. Pero si domináis programación orientada a objetos, más o menos veréis por dónde van. Pero lo voy a explicar de una forma que podamos seguirlo si no lo hemos visto nunca. Entonces, yo cuando creo algo, esto digamos es el player controller, que va a ser para link, yo puedo crear dos tipos de variable. Una variable es algo que puede cambiar. Puedo crear una variable privada, que significa que únicamente la va a poder ver esta clase, esto es una clase player controller, solo va a poder ver esta clase y la hago privada. Entonces, ¿qué podemos crear? Podemos crear una variable privada del tipo float, es decir, que tenga decimales, que se llame move speed, es decir, velocidad de movimiento. Vamos a ponerla simplemente así. ¿Qué acabo de crear? Acabo de crear una variable que se va a llamar move speed, es decir, velocidad de movimiento, y que va a ser del tipo float. ¿Por qué? Porque hay un momento que yo voy a decirle a mi muñeco que se desplace con un tipo de velocidad. Si os des cuenta, yo le he dicho del tipo private y aquí no sale nada. ¿Por qué? Porque es privada para el script. Es decir, yo no puedo alterarla desde el editor. Pero si vuelvo aquí y le digo que esto va a ser de tipo public y guardo control S o le doy al botón de guardar y vuelvo, me aparece la variable aquí para que yo la altere y puedo decirle, por ejemplo, 5. Es decir, la diferencia entre public y private en este caso va a ser que si le pongo public voy a poder alterarlo como una propiedad, en este caso, del componente player controller, y si la pongo private únicamente voy a poder alterarla directamente desde la programación. Entonces, si yo vuelvo aquí, desaparece la propiedad. Vamos a ponerla public para poder alterarla desde el editor y que yo desde aquí pueda decirle pues un 5. ¿Por qué la hago pública? Pues a lo mejor cuando esté ejecutando el juego quiero ver cómo se movería el personaje con una velocidad 10. Claro, si la tengo en privada, tengo que entrar aquí, modificar el valor a 10 y volver. Entonces, quizá en algunos momentos será interesante ponerla pública para poder alterarla mientras ejecutamos. Muy bien, tengo un factor que va a ser la velocidad. Tengo que hacer algo más. Lo primero que tengo que hacer es, este personaje va a tener un movimiento. En este caso va a tener un movimiento en el eje X y en el eje Y. Por tanto, voy a crear un vector de movimiento de dos posiciones. Movimiento en eje X y eje Y. Voy a tener un movimiento en eje X y en eje Y del personaje. Por eso le pongo un vector de 2. Podría crear un vector de 3. También existe un vector de 3, pero tendría
Z y X. En este caso, como tenemos un videojuego de 2 dimensiones, vector 2. Vale, ¿qué necesito yo hacer a la hora de empezar con mi código? Todos los componentes que yo le he dado a mi personaje, Sprite Renderer, Rigid Body, Capsule Collider, todo esto, puedo trabajarlo en el código. Pero ¿cómo lo tengo que hacer? Vamos a crear una variable que sea privada. Le hemos puesto un componente Rigid Body. Le hemos puesto un componente Capsule Collider. Lo primero que tengo que hacer es crear unas variables del tipo de componente que yo le he puesto, Rigid Body, Capsule Collider, Sprite, de momento no lo requiero porque no quiero hacer nada con él. Y lo primero que tengo que hacer es inicializarlas, es decir, cuando el juego se ejecuta, entramos en el método start. Start se llama antes de la primera actualización de frame, es decir, antes de que el primer frame del videojuego empiece a funcionar. Y luego, una vez esto se ha ejecutado, es decir, el start sería como la preparación del GameObject, empieza a ejecutarse el update, que se llama una vez por frame. Es decir, siempre que queramos hacer algo que se vaya preguntando, oye, el personaje ha colisionado, oye, el personaje ha muerto, lo vamos a hacer en el update. Y cuando queramos inicializar con ciertos valores al personaje o al objeto o a lo que sea, lo haremos en el start. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Tengo que indicarle que el cuerpo del Rigid Body lo recupere. Es decir, esto que le estoy haciendo yo aquí, le estoy diciendo, mira, en la variable Rigid Body 2D, recupérame el componente Rigid Body 2D. Es decir, que este componente y sus propiedades y todo, mételo en esta variable. ¿Por qué? Para yo modificar cosas de este componente. Lo mismo tengo que hacer con el Capsule Collider. Capsule Collider 2D igual a getComponent. Y ahora acabo de poner este componente en esta variable para poder alterarlo. ¿Qué más vamos a hacer? Es decir, si yo ahora voy aquí, guardo con control S y le doy un play, no pasa nada. Es decir, no le he hecho nada. ¿Por qué? Se ha inicializado. Es decir, en console, por ejemplo, no tenemos ningún error. Se ha inicializado, pero el único inconveniente es que no le estoy diciendo que pase nada, que no se actualice. ¿Qué vamos a decirle? Vamos a decirle lo siguiente. Vamos a recuperar horizontal la variable. Vamos a crear una variable que la tenemos que crear arriba. Vamos a inicializar primero. Vamos a crear una variable. Mirad, podemos hacerlo de varias formas. Podemos crearlo así. Podemos crearlo de esta forma o podríamos crearlo directamente aquí para ahorrar líneas. Podríamos hacer esto horizontal y vertical. Entonces esto no lo ventilamos. Las he creado del tipo public. Entonces, si veis, al crearlo de tipo public podría alterar yo aquí los componentes. ¿Es necesario? Sí, no, en este caso no, sí, en este caso no sería necesario. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues podría crear un private horizontal. Vamos a copiar y pegar, aunque no sea nuestro mejor amigo siempre. Pero vamos a copiar y pegar. ¿Vale? Horizontal vertical del tipo float. Muy bien. ¿Por qué? Porque no nos interesa tenerlas aquí para editar, porque si no al final tendríamos, si ponemos todo public, un listado gigante de cosas para el componente. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recuperar en la variable horizontal y en la variable vertical, vamos a recuperar la posición que tiene el eje en la posición horizontal y vertical. ¿Cómo hago yo esto? Mirad, yo os lo explico. Input.getAxisRow horizontal. Y lo mismo con este caso. Ahora veremos qué estamos haciendo, ¿eh? Diréis, oye, ¿y por qué tú has puesto horizontal y vertical y te lo está reconociendo? Esto funciona por la siguiente forma. Si yo me voy a Edit, Project Settings, Edit, Project Settings, que se me abre aquí, pues me lo voy a llevar fuera.
No, quiero que esté fuera. No puedo. Bueno, es igual, vamos a dejarlo aquí. Mirad, Project Settings. Yo tengo en el Project Settings un Input Manager. Fijaos, yo acabo de trabajar con Input Get Axis Row, horizontal y vertical. ¿Qué significa? Si yo me voy a Edit Project Settings, puedo ver que en Input Manager yo ya tengo predefinidas diferentes tipos de entrada porque Unity asume que todos los juegos pues posiblemente van a tener tres tipos de disparo o uno, que van a saltar, que voy a jugar con el mouse o que voy a mover con el eje. Entonces, por ejemplo, si yo voy a horizontal, podemos ver que tiene el name horizontal, que es el que acabo de utilizar yo para recuperarlo. Y si por ejemplo voy a vertical, tengo exactamente lo mismo. Y mirad, ya tengo teclas asociadas al movimiento horizontal. Left, right, que serían flechas laterales. Y tengo también AD. Si fijáis en el teclado, yo tendría... ¡Ey! Se ha vuelto loco todo. Si fijáis en el teclado, yo no voy a hacerlo más, que perdemos todo. Si fijáis en el teclado, yo tengo el movimiento AD para hacer movimiento derecha-izquierda y left-right para hacer izquierda-derecha. Y lo mismo tengo con las teclas de subir y bajar y con SW. Es decir, Unity ya asume que hay ciertos controles que se van a hacer así. Yo podría cambiarlo y decir que esto es otro tipo de tecla. Es decir, podría hacer otro tipo de tecla. Incluso que veis que aquí tengo otro horizontal y vertical. Pues por ejemplo, porque a lo mejor me interesa trabajar con un segundo player. No lo sé. Ya podríamos saber, ¿no? Un juego de dos personajes. ¿Veis que se repite esto? Horizontal, vertical, fire 1, jump. Mouse 1, mouse X. Horizontal, vertical, fire 1, jump. Es decir, podría definir, pues a lo mejor el personaje 1 se mueve de una forma y el personaje 2 se mueve de otra forma. Entonces, este de Input Manager nos va a permitir recuperar el movimiento que va a haber en los ejes X, y, es decir, movimiento horizontal y vertical. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a recuperar este movimiento, la variable movimiento, en este que es el vector que tenemos de 2 dimensiones, y vamos a decirle que el movimiento en la posición X va a ser igual a horizontal y que el movimiento en la posición Y va a ser igual a vertical. Entonces vamos a ver si yo le doy y pasa algo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque todavía no le he dicho el componente correcto que tiene que aplicar esto. Es decir, yo únicamente acabo de crear, he recuperado los componentes que tiene el objeto, he recuperado los ejes de las posiciones, les he dicho dónde tiene que guardar el vector, la posición X y la Y, pero no le he aplicado al cuerpo rígido, que es el rigid body, los valores que tiene que actualizar frame a frame. Entonces, si yo digo rigidbody 2d.velocity, veis que si yo le doy al rigidbody. Tengo un montón de cosas. Le puedo dar impulso, puedo mirar si está tocando otra cosa, rotación. En este caso yo le voy a dar velocidad de movimiento. ¿Y qué voy a hacer? Voy a darle un new vector, es decir, voy a inicializar la posición de velocidad con un nuevo vector de 2 dimensiones que va a tener el valor horizontal y el valor vertical. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, horizontal, vertical, y lo voy a multiplicar por la velocidad de movimiento. Es decir, yo tengo 5, la velocidad, esto frame a frame, que le voy a aplicar al cuerpo va a ser el valor que tiene en el horizontal, en vertical y el move speed. Si os dais cuenta, yo podría haber directamente puesto moveme en X y moveme en Y. Este código no es una versión definitiva, lo iremos puliendo hasta acabar con la versión final. Es decir, yo os he diferenciado primer movimiento, segundo movimiento y tercer movimiento. Es decir, vamos a ir creciendo este código y limpiándolo para acabar haciendo un código limpio y que quede muy claro lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso estamos aplicando velocidad al GameObjectLink. En este caso, por ejemplo, recuperamos los ejes
Y aquí inicializamos los componentes. Bueno, inicializamos, asociamos, eso sería inicializar o instanciar. Vale. No, no sería instanciar, pero hacemos un... Obtenemos o recuperamos. Recuperamos los objetos. Entonces, vamos a darle un play. Vamos a darle a play. Entonces, vamos a intentar mover las crucetas con las flechas y arriba y abajo y con AWSD. Y veis que el muñeco se está moviendo. Es decir, si yo aplico flecha derecha, flecha izquierda, arriba, abajo, el muñeco se aplica y cuando yo dejo de pulsar se queda quieto. ¿Por qué? Porque ahora en el update sí que le estoy diciendo que frame a frame actualice las posiciones que está recibiendo del usuario. Y ahí acabamos de conseguir que nuestro muñeco se mueva. Ya tenemos el muñeco funcionando. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aparte de tener el muñeco. Claro, no únicamente nos sirve que el muñeco se mueva. Vamos a darle, como ya hemos visto todo Login Objects, vamos a darle animación. ¿Qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir que el muñeco se mueva. Mirad, voy a enseñaroslo en el Drive, porque esto tiene movimiento y quiero que lo veáis. A ver si me hace caso. No me hace caso, ¿por qué no me hace caso? Un momento. Mirad. Lo que vamos a hacer nosotros es esto. Muy bien. Vamos a conseguir esto. Y esto es, para conseguir este movimiento, es una superposición de frame a frame los sprites que habíamos recortado con anterioridad. Y esto va a conseguir recrear un movimiento que al usuario le parezca que cuando pulse la tecla de hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, se esté moviendo como él cree. Pero realmente lo que está haciendo es frame a frame ponerse el objeto. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo? Para empezar a darle movimiento, la forma más sencilla es irnos a la carpeta de scripts, link, script, perdón, sprites, link, y entonces vamos a seleccionar, ¿vale? Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a hacer todo el movimiento de link mirando hacia adelante. Primero hay que echar un ojito a lo que tenemos para ver qué vamos a aprovechar. Seleccionaremos todos los que tenemos el link mirando hacia adelante y tendríamos que crear una nueva animación en la pestaña animación. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos a link y vamos a darle a create, crear una animación de clip. Seleccionamos el objeto y le damos a create. Y vamos a, por ejemplo, link bueno, vamos a poner link idle. Vamos a link normal, link idle. Entonces, ¿qué acaba de crear esto? Acaba de crear, si os dais cuenta, nos acaba de crear dos objetos. Link idle, que va a ser un estado para nuestro muñeco, y toda la jerarquía de animación. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a tener una pestaña de animación que es toda esta jerarquía, que la vamos a encontrar en este fichero, en el link controller. Vamos a tener todos los estados de movimiento que va a tener nuestro personaje y link idle, que va a ser esta animación, que es donde nosotros vamos a rellenar toda la animación del personaje. ¿Veis? Link front, pues nosotros tendremos en este caso para izquierda, derecha, arriba, abajo, link izquierda, link derecha, link arriba, link abajo. Entonces esto iría poniendo toda la secuencia de nuestro personaje. Y también tendríamos nuestra animación, es decir, yo puedo decirle que Link puede pasar de un estado de quieto a movimiento cuando pasen ciertas cosas. Mirad, yo puedo pasar de un estado de quieto a movimiento cuando una condición, en este caso running, sea falso. Es decir, yo paso de movimiento a estar quieto cuando la condición running sea falso. Y puedo pasar de movimiento de estar quieto a movimiento cuando la condición de running pues sea verdadero. Es decir, yo puedo empezar a crear
parámetros que me van a controlar cuándo el link puede pasar de un estado a otro. Imaginad, cojo un super ítem, pues link pasa del estado normal a un estado de super link. Link muere, pues link pasa a un estado de vivo a muerte. Esto es lo que vamos a controlar nosotros con nuestro animator para los estados. Entonces, cada estado que estáis viendo aquí se va a representar por una animación. La animación de estar quieto, la animación de estar en movimiento. Tendríamos que tener tantas como animaciones queremos tener. Es decir, si queremos que el personaje se mueva izquierda, derecha, arriba, abajo, si os acordáis de la hoja, vamos a tener que tener link mirando arriba, link mirando hacia abajo, link mirando hacia arriba, link moviendo a la derecha, link moviendo a la izquierda. Vamos a tener que tener 4 mínimo. Vamos a crear estos 4 primero. Ya tenemos el primero. ¿Cómo añado yo link quieto? Vamos a añadir de momento mirando izquierda, arriba, abajo y derecha. Es decir, arrastro, selecciono primero link, porque si no veis que no me dejaba arrastrar. Si yo no selecciono nada e intento arrastrar, selecciono por ejemplo la cámara. Intento arrastrar, no me funciona. Tengo que tener seleccionado el Game Object y ahora arrastro. Y si le doy aquí abajo, puedo ver que tengo el primer muñequito del link. Mirad una cosa, si yo le doy al play, ahora no tenemos nada, no funciona porque no tenemos diferentes movimientos. Pero el sample rate va a ser la velocidad de movimiento con la que se aplica esto. Mirad, si yo borro el muñequito y le pongo, por ejemplo, hasta aquí, con el Shift selecciono los que quiero. Si le voy clic a clic con el Control, voy seleccionando uno a uno, pero si le doy al Shift al principio y al final, me selecciona todos. Si yo arrastro todos los links aquí y le doy al Play, veis que va súper rápido. Entonces, para cambiar esto, porque si no el muñeco va a estar medio loco, tengo que darle a la pestaña y Show Sample Rate, porque por defecto normalmente no viene. Show Sample Rate. Entonces, en vez de que vaya a 60, que es una velocidad muy alta, puedo cambiar y que vaya a 10. Y ahora si os dais cuenta, el movimiento del personaje, ¿vale? Es bastante más tranquilo. Para poder ver el movimiento, vamos a hacer más grande. No me deja. Ahora. ¿Veis? Cuando yo le doy un play, ¿veis que el movimiento ahora es bastante más chulo? Pero si yo, por ejemplo, le pongo 60, que era el original, Blink va a tope de Red Bull. Entonces vamos a ponerle un 10, por ejemplo. Vamos a probar y pues tiene un movimiento agradable. Entonces esto sería, por ejemplo, el movimiento cuando Link camina. Pero recordamos que estamos haciendo Link quieto. Entonces para Link quieto vamos a seleccionar el primer sprite donde está quieto y si le doy al play pues no va a pasar nada porque veis no tengo ese conjunto de animaciones, ese conjunto de sprite que me permite la animación. Vamos a crear más. Ya tenemos Link Idle. Vamos a crear otro que sea Link Right. Es decir, Link mirando a la derecha. Vamos a buscarlo. Este, por ejemplo. ¿No se ha puesto? No pasa nada. Ay. Hay que seleccionar a Link, si no, no podemos arrastrarlo. Vamos a hacerlo otra vez. Link Right. Vamos a crear otro nuevo. Lo mismo, Link Left. Seleccionamos a Link, que no nos pase otra vez. Y vamos a seleccionar a Link mirando hacia la derecha. Este de aquí, por ejemplo. Link Right, Link Left. Aquí. Muy bien, y nos falta Link Back. Que sería mirando hacia arriba. Vale. Pues, por ejemplo, este de aquí. Normalmente el primero de todos es el primero, ¿eh? Es decir, cuando encontréis, veis que este estaba cogiendo un libro, pues el siguiente sería el de back. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos ya los 4 movimientos de Link, izquierda, derecha, arriba y abajo. Muy bien, si yo me voy ahora, me voy a Assets, Animations, no tengo nada. ¿Por qué? Porque no estoy ordenado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme a Sprites, Link, y todo esto que se me acaba de crear, todas estas cosas no pertenecen a sprites, pertenecen a animaciones. Entonces lo voy a poner en la pestaña de animaciones. Y ahora sí que está todo... ¡Ey! ¿No me has hecho caso? Aquí. Ahora sí que está todo bien ordenado. Tengo las animaciones de Link. También podría hacer lo mismo.
Podría crear una carpeta porque esto le va a pertenecer a link. Por si tuviese otro personaje, pues no tengo que tener todo mezclado. Y lo pongo dentro de link. Muy bien, le vamos a dar al animator, que es toda la jerarquía. ¿Veis? Nos acaba de crear link idle, link right, link left y link back. Es decir, son todos los movimientos que yo tengo de mi personaje. ¿Veis que va cambiando? Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Voy a machacarlos todos, inclusive este. Los machaco. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con una cosa, en vez de trabajar con los estados, porque acabaría teniendo un árbol gigante, voy a trabajar con un elemento que se llama blend 3, que me falta una D, blend 3. ¿Qué significa? Voy a crear un componente que dentro va a tener todo lo que refiere a esos movimientos. Yo voy a tener link quieto, pero link puede mirar arriba, izquierda, derecha, atrás. Y puedo tener link corriendo y va a tener arriba, atrás, izquierda, derecha. Y podría tener link disparando, link saltando. Entonces, para no tener una jerarquía infinita aquí de ventanas, voy a crear botón derecho aquí dentro, Create State from New Blend 3. ¿Qué voy a hacer yo dentro del Blend 3? Voy a darle doble clic para entrar dentro y ahora aquí voy a añadir estos elementos para que el Blend 3 los controle. Fijaos una cosa, el Blend 3 está puesto para una dimensión, pero nosotros estamos trabajando con dos dimensiones porque es un juego de dos dimensiones. Entonces voy a darle a dos dimensiones y si os fijáis necesito unos parámetros para controlar cuándo Link está en cada estado, es decir, cuándo Link está mirando arriba, cuándo Link está mirando a la izquierda, a la derecha o abajo. ¿Qué voy a crear? Voy a crear unos parámetros que para mí van a ser del tipo float y van a ser horizontal y van a ser vertical, que si os dais cuenta coinciden perfectamente con lo que teníamos puesto en el código. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dentro de este Blend 3 voy a decirle que voy a controlar el movimiento con horizontal y con vertical, con dos variables. ¿Qué tengo que hacer con este Blend 3? Mirad, os lo enseño una vez esto se ha visto, lo voy a enseñar entendiendo el movimiento del jugador. Yo voy a ponerle que controlo el movimiento del jugador con horizontal y vertical. Entonces, mirad, un personaje se mueve en dos dimensiones con eje Y y con eje X. Por tanto, para saber que el personaje está mirando hacia atrás en este caso, tengo que darse el caso que X esté en 0 y Y en 1. ¿Vale? Es decir, el personaje estaría mirando hacia atrás, X valdría 0 y Y valdría 1. Cuando X valga 1 y Y valga 0, el personaje estará mirando hacia la derecha. Izquierda, pues X negativo, Y 0 y hacia abajo lo mismo. Entonces yo esto lo voy a representar, ¿ves? Con los diferentes movimientos de celda. Celda front, idle, back, idle. Lo voy a representar con mi estructura de movimiento. ¿Cómo lo hago esto en Unity? Una vez tengo puestos los parámetros con los que voy a controlar el movimiento, que van a ser X y Y, voy a empezar a añadir motion fields. Añado motion field hasta 4, porque vamos a tener 4 estados, izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Qué voy a poner? Voy a ponerle los movimientos. Por ejemplo, back, mirando de espaldas, ¿vale? Lo veis aquí abajo. Uy. Lean back. Voy a poner link derecha, link moviéndose a la derecha, link idle, que sería el link mirando hacia adelante, y finalmente link left, mirando a la izquierda. Entonces mirad, esto es muy fácil. Si cogéis la hoja que os he presentado en el PowerPoint, veréis que es muy fácil rellenarlo. ¿Vale? Es muy fácil rellenarlo, ¿por qué? Porque si seguimos las instrucciones veréis que esto tiene que acabar con los ejes de coordenadas. Yo podría hacer la mano, podría dar un clic y mira, esto va aquí, pero no está guay, porque tengo que utilizar unos pocos conocimientos de matemáticas. Link tiene que estar mirando atrás cuando X valga 0 y cuando Y valga 1. ¿Veis? Se me acaba de colocar un punto. Link tiene que estar mirando hacia la derecha cuando X valga 1 y Y valga 0. Link tiene que estar mirando hacia adelante cuando X valga 0 y Y valga menos 1. Y tiene que estar mirando hacia la izquierda cuando valga menos 1 y 0. Si os dais cuenta, acabo de poner todas las coordenadas para que
trabaja el movimiento. Mira cómo puedo saber si está bien. Cojo este punto rojo y empiezo a mover a mi personaje, ¿veis? Hacia los diferentes puntos para ver si lo estoy haciendo bien. Mirad, tenemos un error. Si mira hacia la derecha está bien, si mira hacia arriba está bien, hacia abajo está correcto, pero hacia la izquierda no es la animación correcta. ¿Veis? ¿Por qué? Porque me he equivocado y he puesto los valores que no son. Y esto, en vez de left, va a ser right. Entonces ahora, arriba, derecha, abajo, izquierda. Perfecto, ya tenemos el movimiento de nuestro personaje. Podríamos darle al play y veis, yo podría ir viendo cómo se va moviendo mi personaje. Muy bien. Ya tendríamos hecho el movimiento para nuestro personaje en un Blend 3, en nuestro Blend 3 cuando Link está quieto. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que hacer el movimiento para cuando Link esté corriendo. ¿Qué pasos tendría que hacer? Primero, tendría que ir otra vez al personaje y tendría que añadir los estados de Link corriendo arriba, Link corriendo abajo, Link corriendo a la izquierda, Link corriendo a la derecha. Tendría que crear nuevos estados, es decir, Link running, por ejemplo, back. ¿Y qué tendría que hacer? Pues tendría que irme a sprites, a link y buscar los que significan que Link está corriendo hacia atrás. Los buscaría, empezarían aquí, por ejemplo, hasta aquí. Cuanto más sprites tenga yo en mi personaje, mejor calidad va a tener en cuanto a movimiento. Es decir, si le pongo 2 va a ser un movimiento un poco cutre y si le pongo, por ejemplo, cuanto más les tenga, más delicado va a ser el movimiento. Mirad, si le doy al play, Link se mueve a todo trapo. Acordaos, lo bajamos a 10 y ya Link parece que se mueve. Si no sale, Show Sample Rate para que os aparezca aquí podéis alterar el movimiento. 10, ¿veis? Ya aparece con este engañito que vamos haciendo de frame a frame que el movimiento sea fluido. Pues esto tendría que hacerlo yo para todos los estados, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Qué más tendría que hacer? Tendría que irme aquí, borrar todo esto, crear un nuevo Blend 3 y hacer todos los estados de arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, vamos a darle al play antes de continuar y vamos a ver que si movemos al personaje se nos queda en el estado mirando hacia abajo y si entramos adentro del Benzri, ¿veis que está pasando cosas aquí dentro? Si yo voy al Benzri, ¿vale? No está pasando nada, es decir, yo no le estoy diciendo que cambie de un estado a otro. Es decir, ¿qué me falta a mí? O sea, el personaje se mueve, pero si os fijáis, mirad una cosa. En Link, en el eje transform, ¿veis que vamos alterando X y Y? O sea, yo voy a poder controlar con la posición que tiene el personaje cuando se tiene que activar uno de estos estados aquí dentro. Es decir, si yo me muevo hacia aquí, pues el eje X va a coger un valor negativo. Si me vuelvo hacia aquí, el eje X va a tener un valor positivo. Si me vuelvo hacia arriba, Y, X... Es decir, voy a poder alterar este movimiento para decirle que cambie una transición a otra. Entonces, para no hacer este vídeo súper mega largo, voy a pararlo hasta aquí y en el siguiente vídeo continuaremos en este punto añadiendo todo el Blend 3 y diciéndole cómo el personaje va a cambiar de un estado a otro. Importante, si esto lo hacéis antes de que yo suba el vídeo, muy ordenados con el proyecto. Espero que os guste, nos vemos en el siguiente vídeo.